Yo soy Florencia Friasilva, soy tucumana, soy mamá de 4, coordino la Red Nacional de Familias por la Educación. Este espacio, este panel, se llama Familias en Movimiento, experiencias que construyen, y la idea de esto es un poco compartir en primera persona distintas experiencias, volviendo a lo que decía Nacho y a lo que dijo ayer, para los que no estuvieron, participó Lucas de Desarrollo Social de acá de Rosario y habló muy bien, que tenemos muchas diferencias, pero con un objetivo en común. Y bueno, la idea es compartir un poco esto, ¿no? Así que en este panel contamos con la presencia de Graciela Cenas, que es trabajadora de la economía popular, referente barrial de la Casa de la Mujer y la diversidad del barrio moderno Rosario. Le acabo de preguntar, es mamá de 4 hijos de sangre, pero muchos hijos del corazón. Incluso es abuela. También está María José de Navajas, que es historiadora e investigadora del CONICET. Sé que es tucumana. Madre de 2 hijos y cofundadora de la agrupación Padres Organizados. Y por último, pero bueno, vamos por orden, no menos importante, pero está Soledad Cabral, que es abogada, madre de una niña hermosa y presidente de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba. Bueno, como yo estoy medio perdida con los tiempos, voy a estar mirando para que me hagan señas si estamos medio llegando al límite. Tenemos un espacio para conversar y después va a haber el espacio de preguntas. Entonces, largamos un poco, no sé si me va a salir a la onda Mariano, porque también tengo que opinar y preguntar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos con lo primero. Un poquito de la historia de cómo llegamos hasta aquí. Majo y Sole comparten ese micrófono, yo lo comparto con Graciela. La que quiere largar es, ¿cuáles fueron los motivos que las llevaron a involucrarse en la educación y cómo lograron organizarse? Como quieran. Bueno, vamos vos, Graciela. Bueno, bueno, como dijo, yo trabajo para la economía popular, soy referente territorial de un barrio popular, como escuché a muchas hablar, o sea, por ahí todos los sectores en la educación no son iguales y no nos afecta a todos de la misma forma. Nosotros nos unimos en Familia y la Educación, como quien dice, en plena pandemia, donde los sectores populares fueron realmente los que más fueron afectados, ya que no contamos con lo que es celulares ni redes de Wi-Fi para poder hacer que nuestros niños puedan acceder a este derecho que es la educación. Hay muchas familias que son analfabetas y dedican el día a día a salir a trabajar para mantener a su familia, y es muy importante que sus hijos, para tener un buen futuro, puedan acceder a esta educación que en el momento de la pandemia se le estaba privando, o sentíamos eso. Entonces, lo que hicimos como organización es poder organizarnos en pleno momento crítico que teníamos, con institución, centro de salud y las escuelas, que fue muy importante, que ellas nos enviaban las tareas. La institución, que es el Club 20 Amigos Barrial, nos prestaba lo que era el establecimiento, porque nosotros en este momento todavía no contamos con un espacio físico terminado para, en plena pandemia, o sea, se requerían muchas medidas higiénicas, sanitarias, para poder brindar estas actividades. Así que el Club 20 Amigos nos facilitó el espacio. Tuvimos compañeros voluntarios que se organizaron y se capacitaron para poder llevar y formar a nuestros niños, que para nosotros fue muy emotivo, porque como madre nos cuesta por ahí poder enseñar. O sea, como dijo, yo tengo 4 hijos propios y bastantes hijos del corazón, así que trabajar
en plena pandemia, porque, o sea, somos un sector que no paró en la pandemia, y tener que educar a nuestros hijos se nos complicaba. Y la verdad que la organización de institución, escuela, centro de salud y las mismas organizaciones sirvió muchísimo para que nuestros hijos puedan llevar adelante los estudios que se le estaban negando. También lo que vimos en la pandemia fue que muchos chicos habían... Perdón que interrumpa. Bueno, esto da para seguir hablando, pero ¿cómo lograron? O sea, estábamos todos en aislamiento, hicieron como un lugar preparado para esto y articulaban con las escuelas o era como clase particular tratando de dar contenidos. No, se logró articular precisamente con las escuelas. Tomamos contacto con maestra y directivos de la escuela donde nos enviaban las tareas que ellos tenían que realizar y los compañeros que se formaron llevaban adelante las tareas para que ellos pudieran cumplir con las tareas de la escuela, que fue muy bueno lo de la articulación y organización. Creo que en plena pandemia fue lo que más se vio. Buenísimo, gracias. Sole. Bueno, son dos preguntas, ¿no?, súper importantes. El por qué y el cómo. Nosotras estamos acá y todos ustedes también están ahí. Entonces mi idea es responder desde lo individual primero, pero luego a lo colectivo, porque entiendo que es así como surgió este movimiento hermoso que hoy nos reúne también acá. Entonces, en primer lugar, decirles, mi interés por la educación viene desde mis padres, ¿no? Mi papá era albañil, mi mamá llegó a primer año y no terminó la escuela. Mi papá logró llegar a la facultad, pero después tuvo que dejar porque ya había emprendido una familia y yo venía en camino. Y recuerdo sus conversaciones de decir, es ahí donde tenemos que apostar, a la educación, y nos cueste lo que nos cueste, va a ir a un colegio privado. Por ahí esa idea que tenemos de que el que va a una escuela privada está salvado, y está claro que no es así. Entonces, creo que el interés no vino desde ahí. Soy la primera profesional de una familia muy numerosa por parte de mi mamá y de mi papá, que ninguno llegó a la universidad. Ese es el interés. ¿Y cuál fue mi leitmotiv, mi motivación para movilizarme, para accionar en este contexto que vos muy bien describiste en el tiempo de la pandemia? Les voy a mostrar quién fue mi motivación. Yo quiero volver al cole porque extraño compartir momentos con mis amigos en el recreo, en el aula, y cuando aprendemos se aprende mejor porque estamos todos juntos. Ella es Alfonsina. Ella fue mi motivación en pandemia para accionar. Seguramente está Aymara, está Tommy, está Juan Cruz. Hay un montón de motivaciones acá que nos llevaron por primera vez a movernos por uno. Y luego nos juntamos, nos reunimos, nos organizamos, nos conocimos y nos reconocimos. Eso fue lo que en nuestro caso nos llevó en un momento de decir, bueno, tenemos que hacer algo que nos trascienda también en el tiempo y que tengamos otra forma de encararlo. Y es así que nos dimos un formato legal y nos constituimos como asociación civil. Entonces ahí viene la parte del colectivo, ¿no? El por qué y el cómo nos organizamos. Soy la cara visible de un grupo de familias que apoyamos entre todos, que conformamos un equipo, y en ese sentido también me gustaría presentarles, porque hoy apenas está Ivonne, está Lore, está Ariana, está Leti con nosotros, pero somos mucho más, y es acá donde también quiero compartir con ustedes, porque está bueno también que nos conozcamos entre todos y que sepamos que esta cara tiene atrás y al lado y al costado y hacia adelante un grupo poderoso que estamos en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa. En el marco del COVID-19, en Argentina, las escuelas cerraron sus puertas el 16 de marzo del 2020. Esta cancelación abrupta de la presencialidad y la migración improvisada al entorno digital profundizaron y dejaron al descubierto las desigualdades educativas que ya veníamos padeciendo. La escuela se transformó en un privilegio para aquellos que tenían tecnología, tenían conectividad, tenían recursos. Aquellas zonas vulnerables quedaron marginadas. Esta situación marcó un olvido para aquellas zonas vulnerables, un cero en educación.
Fue entonces que Córdoba, como en el resto del país, los padres nos movilizamos para reclamar que vuelvan las clases presenciales. Sí, fue la sociedad civil, un conjunto de padres y familias que nos expresamos y nos organizamos para que vuelvan las clases presenciales y que abran las aulas. Nos involucramos porque creemos que la escuela no solamente educa, sino que contiene, detecta, alimento. Y porque creemos que la educación, además de proveer conocimiento, sirve para enriquecer la cultura, el espíritu y los valores, y porque es uno de los factores que más influye en el progreso personal y social. La educación es necesaria en todos los sentidos, para el desarrollo personal y para impulsar el crecimiento de la tecnología, la ciencia y la innovación, para generar oportunidades que permitan la movilidad social y para elevar las condiciones culturales. Para la defensa de los derechos humanos, la protección del ciudadano frente a los abusos del poder, para la conservación del medio ambiente, para vigorizar los valores cívicos, para el avance de la democracia participativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo más importante que los padres podemos dejarles a nuestros hijos es la educación, y con ella la esperanza y la promesa de un mundo mejor, más sostenible, más igualitario, más justo, más libre. Un mundo lleno de valores, donde reine la paz y abunden las oportunidades. Muchísimas gracias a todas las familias de nuestra provincia de Córdoba y que a lo largo y a lo ancho también del país se involucran, participan y comprometen en este hermoso y arduo desafío. Buenísimo, te veo re emocionada, Sole. Nada, me encanta. Yo creo que esto es un poco lo que nos motiva a todos los que estamos acá, ¿no? De distintos lugares. Tu espacio, María José, que lo contés vos y después ya les cuento yo un poco la visión de la red. Hola. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, hay, como decía Soledad, hay como diferentes tiempos y motivaciones. Evidentemente, si uno se moviliza en un determinado momento de su vida por una causa, en este caso, digamos, el derecho a la educación, tiene que ver con cosas que uno trae adentro de su propia historia. Pero bueno, cada uno puede contar una historia individual y no sé si eso ahora ayuda a la conversación, así que yo me voy a saltear eso. Además, bueno, son cosas parecidas a lo que dijo Soledad, pero quería volver acá, digamos, al momento preciso, digamos, de la pandemia, que fue un detonador de esta motivación y que tiene dos cuestiones. Por un lado, la circunstancia particular de cada uno, o sea, la activación de cuando uno decide involucrarse y decir hacer algo diferente a lo que venía haciendo, porque esto no está funcionando. Por supuesto que tiene que ver con el entorno más cercano. Vamos a ver a tus hijos, que por supuesto son los más importantes que uno tiene en la vida, verlos mal, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, decir, si mis hijos que tienen una situación en un entorno familiar con la tecnología, con, digamos, sus padres que no tenían problemas de ingreso, que estaban en una situación, digamos, resguardados, ¿no? Sin esa angustia de saber qué va a pasar para resolver lo básico de la vida. Digo, si mis hijos la están pasando mal, ¿no? Que tienen todo esto resuelto, ¿cómo están millones de chicos y millones de familias que, como vos decías, no dejaron de trabajar? No porque, digamos, creían que no había que cuidarse, sino porque no les quedó otra, ¿no? Entonces está la motivación individual, porque el motor principal es que uno tiene en cada día, son sus hijos, su familia, pero también pensar cómo está el resto, ¿no? Y acá yo quiero decir que cuando empezamos, primero un grupo chiquito, digamos, qué hacer, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Lo primero que notamos, y acá conecto con algo que se habló ayer a la tarde, la debilidad de las instituciones estatales que debían garantizar el derecho de los niños. O sea, desde, por supuesto, los ministerios de educación que estaban cerrados, pero digo, las defensorías,
bueno, agencias que tienen que garantizar el derecho de los niños, no daban respuesta. Las familias estábamos solas. Y entonces, bueno, apelar a la imaginación. La verdad que yo nunca había participado de ningún activismo de ese tipo. Lo más cercano era en mi secundaria, cuando hacíamos marchas por los recortes presupuestarios, bueno, hace un montón en Tucumán. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Y además era un mundo tan diferente. Y bueno, las redes sociales fueron el puntapié, digamos, la base para empezar a activar. Se armó, digamos, Padres Organizados con, digamos, yo diría, 2 ejes. Uno, bueno, discutir y debatir en el espacio público con información y con evidencia. O sea, por supuesto, reivindicando nuestro papel como ciudadanos y nuestros derechos para hablar en nombre no solo de nuestros hijos, sino de todos los chicos de Argentina. Y eso es lo otro, porque es un compromiso ciudadano que no tiene que ver con la situación particular de mi familia o de cualquiera de las familias que integran Padres Organizados, sino de un compromiso ciudadano. Entonces, por eso hoy seguimos, porque la verdad que yo individualmente y muchas de las que estamos acá, la situación individual de nuestros hijos está básicamente resuelta, pero sabemos, y eso, digamos, lo terminamos de internalizar a través de todo lo que fue la experiencia en pandemia y ahora de la educación, que si no nos comprometemos todos, esto no hay salida, y que tiene que venir el empuje desde la ciudadanía, porque lamentablemente la mayoría de los dirigentes están muy cómodos haciendo las cosas sin dar respuesta a la ciudadanía. Bueno, ahí me estás dando medio pie a lo que sigue, que serían un poco los desafíos, pero bueno, antes de entrar en tema del todo, contarles que también a nivel personal, por supuesto, mi gran motivación fueron mis 4 hijos, y fue un recorrido medio largo hasta encontrar cómo organizarnos, con quién juntarme. Había mucha soledad. Yo recién en la red de Familias por la Educación llevo 1 año. Empecé en el trayecto buscando gente y el origen fue Padres Organizados, pero bueno, como diría Lu Cristofani, que está por ahí, tenemos muchos sombreros siempre. O sea, tengo el sombrero de mamá, el sombrero de Padres Organizados, el sombrero de Familias por la Educación. Sigo creyendo que son compatibles. Y el objetivo de la red, y es un poco lo mismo que pasa en este encuentro, es que sea un espacio, y como dice el nombre, que conecte desde el respeto distintas miradas, distintas formas de trabajar. Sabemos que el país es muy grande con distintas realidades, y bueno, poder ser como un nexo, poder estar conectados, estar comunicados, para que podamos tirar todos para el mismo lado. Habrá cosas que seguirán siendo a nivel local, pero puede surgir algo con más fuerza que necesitemos impulsar entre todos, y es un poco el objetivo, ¿no?, que también da para esto el encuentro. Seguimos con los desafíos. Yo creo que uno de los grandes desafíos, acá claramente uno empezó por una situación particular, también lo mío fue de pandemia, y fue un abrir de ojos y ver que había mucho más dificultades por detrás y que venían desde antes, y que quizás la solución desde hace 20 años, como decía ayer Guillermina, era la privatización de la educación, y creíamos que con eso estaba salvado. Entonces, cortar con ese paradigma. O sea, yo ya fui educada en colegio privado. Mis hijos van a colegio privado y uno viene recibiendo como de los padres que la única forma de salvarlos es esta. Y la pandemia me abrió los ojos, ver que esto no garantiza nada. Así que acá tenemos los desafíos actuales. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo piensan que podemos sumar más familias a esta lucha? Porque yo creo que también necesitamos despertar conciencias, o qué objetivos, cómo ven de cada organización, cómo se lo plantean a futuro de desafíos. Bueno, sí es un gran desafío que en los sectores populares que los padres apoyen
a sus hijos, más que nada, porque venimos con una realidad social que por ahí, no sé si muchos lo sepan, pero aquellos que viven en los sectores populares es como un estigma que los condenan a que no van a llegar a hacer nada en su vida, lamentablemente, donde están rodeados por muchas dificultades, más allá de todas las cosas. Creo que lo que son las organizaciones, no organizaciones en específico por el movimiento, sino poder organizarnos con todo, escuela, instituciones, Estado y familia, principalmente el apoyo de la familia, apoyar a su hijo y enseñar que puede tener un futuro. Creo que eso es muy importante, y el desafío es esto, que también los padres se puedan sumar a los espacios que tenemos. Pudimos formar, después de pandemia, pudimos volver a arrancar. Tenemos los talleres de carpintería, barbería que hacen los chicos, que me hicieron este corte. Hay manicuría y hay distintos espacios donde los niños, adolescentes, se están formando. Que vean, sí, la familia, las posibilidades a través de sus hijos, de que se puede estar mejor. Yo hace 12 años que estoy en el mismo lugar, y esto de yo misma promover a mis hijos es muy importante, como madre, como familia, y enseñar a otras familias el apoyo moral en los barrios populares, para que ellos no se dejen con el no se puede, con el no lo vas a lograr. Claro, exactamente, es no se rindan. Para eso estamos nosotros ahí, y para eso después de la pandemia nos organizamos, porque encontramos gente madres, padres que trabajaban y no podían inscribir a sus hijos en la escuela, porque al volver a activarse todo, plena inscripción 2021, se les complicaba para poder anotar a sus hijos, y como organización nos pudimos, o sea, como ya veníamos contactando con la escuela, pudimos ayudar a las familias a poder asegurarle el banco a sus hijos para que sigan educándose. Que eso es muy bueno, apoyar a la familia y que las familias puedan contar con nosotros para que vean que sus hijos pueden y tener otra oportunidad. Yo creo que de a poco, es un trabajo muy difícil. Sí, no es que decir, o sea, que de un día para el otro, como te digo, o sea, yo no sé si en todos los lugares es lo mismo, pero sí en los sectores populares de la gran mayoría. ¿Generó algún cambio la pandemia? ¿Hay un antes y un después? ¿Ves algún cambio en la actitud o no? Creo que sí, se puede organizar. Si bien antes había como más desigualdad y desunión, yo creo que la pandemia lo que vino a hacer es fortalecer vínculos y organización. Sole y Majo. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer un poco más conversado, pero quería mostrarles la verdad lo que somos, lo que hemos estado construyendo. Y sí, como vos bien decís, la pandemia no nos vino a chocar de la manera más dura, con la brecha tecnológica que puso al descubierto también la desigualdad educativa, la inequidad social. Y también es cierto que aquellos movimientos que nos levantamos, como vos bien decías, Majo, también fuimos de esta clase media que se dio cuenta que a los chicos por ahí les hacía falta la escuela. Y en los sectores más vulnerables nosotros también lo hemos vivido y hemos dado a conocer muchos de los casos, que es ahí donde más se sufre, pero a veces las emergencias o las urgencias son otras y no les permite movilizarse y accionarse en este derecho tan básico, elemental, y es el que nos va a sacar
de todo tipo de crisis, ¿no? Nosotros entendemos que la herramienta es, la educación es la herramienta de equidad, de igualdad por excelencia y la generadora de oportunidades. ¿Cómo hacemos entonces, si nosotros estamos convencidos de eso, para que cada vez seamos más? Y bueno, creo que lo primero es conocernos, reconocernos, contagiarnos, incentivarnos, concientizarnos de eso que estamos tan profundamente convencidos, ¿no?, con respecto a la educación. Y no es fácil, y no es una tarea fácil. Nosotros nos dimos una pequeña estrategia, digamos, que fue recorrer la provincia, conociéndonos con estas mamis del WhatsApp, porque en definitiva durante la pandemia... Bueno, perdón, pero de pequeña no tiene nada, ¿no? Bueno, fue un desafío que lo asumimos, sí, estuvo bueno, la verdad. Porque los grupos de WhatsApp están bárbaros y nos conocemos, y que creo que fue lo que nos pasó acá, ¿viste? Mirarnos la cara y decir, somos reales. O sea, ese cuadrado del Zoom tiene pies. Estamos acá, tenemos corazón, tenemos otro tipo de forma de comunicarnos. Entonces me parece que el desafío está en ese, en concientizarnos, en reconocer en cada uno a medida que nos vamos agrupando, porque estas causas colectivas, por supuesto que tienen mucho bagaje de personal, pero para organizarte, o como todo tipo de organizaciones, hace falta reconocernos las capacidades que cada uno tenemos y desde ahí ayudar. Por lo menos nosotros así lo hacemos en la asociación. Entonces, desde voluntad propia, hay quien se encarga, no sé, de tener relaciones institucionales, otro de traer su parte técnica, otro de hacer las redes, y todo. Nadie es especialista, digamos, en nada a lo que nos dedicamos, y sin embargo le ponemos corazón y huevo, o no sé si en el término de las mujeres cabe mucho eso, ¿no? Pero... Bueno, gracias. Entonces eso, creo que... Y entender que lo que nos aúna es la causa. No es Soledad, no es Majo, no es Florencia, Graciela, no es Graciela Cenas, es la causa. Es creer que la educación es lo que nos va a llevar adelante, en lo personal, en lo familiar y en lo social. Entonces creo que desde ahí, con ese mensaje, digamos, invitarnos a todos a que salgamos y lo hablemos boca a boca para que cada día seamos más y este encuentro el año que viene sea muchísimo más multitudinario. Bueno, gracias, Sole. Ahora vos, Majo, yo entiendo que tanto Graciela como Sole están haciendo un trabajo muy territorial. Padres Organizados siempre se manejó más en redes y, como vos decías, la gran mayoría de chicos de colegio privado volvió a las clases más rápido que otros. Acá ha habido, por lo menos en el caso de Tucumán, una baja importante de participación. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo, o sea, si se venían manejando con redes, cómo hacer para sumar gente a esta causa? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo, a ver, Padres Organizados lo que aportó de novedoso en la discusión fue ofrecer información, ¿no? O sea, a familias por ahí que tenían miedo, o a familias que no sabían que en otros países se había vuelto a la escuela. Entonces, empoderar, esta palabra que se puso tan de moda que a mí no me gustaba, pero ahora la uso bastante, digo, empoderar a la gente con información y sensibilizar también, porque no todos estaban convencidos de que había que volver a la escuela de manera presencial, ¿no? Que había que abrir las escuelas, bueno, sensibilizar en lo que les estaba pasando a los chicos. Y me parece que esa es una herramienta muy poderosa, difundir qué es lo que está mal en la educación y qué es lo que se necesita. Y a la gente le llega la información de diferentes maneras, digamos. A vos te motiva, no sé, ver hacer algo por la educación porque ves que está mal tu hijo, o que la maestra no le enseña bien, o al otro le motiva ver, no sé, las estadísticas, lo que difunde Argentinos por la Educación, que digamos de 100 chicos que entran, terminan el secundario 16, en tiempo y forma, con los conocimientos más o menos básicos. Pero a mí me parece que una herramienta poderosa es eso, o sea, que vos empoderes a las familias y a los ciudadanos en general, porque no hace falta tener hijos en edad escolar para darte cuenta que la educación es importante y es clave para que el país tenga alguna esperanza de salir de las crisis recurrentes y que cada vez nos empobrecen más y nos dejan más golpeados. Entonces, creo que hay que la comunicación con información, con datos, procesados de manera que sensibilicen. Anoche hablábamos de eso. Yo me acuerdo de haber participado de un evento que nos mostraban los cuadernos de 4º grado de chicos
prácticamente analfabetos, o sea, chicos que habían estado ya 4 años en la escuela y que no podían escribir su nombre. Entonces eso a lo mejor te sensibiliza más que ver un gráfico de barras, cómo va cayendo, digamos, la cantidad de chicos que egresan en la Argentina. Bueno, pero las dos cosas son importantes, ¿sí? Y yo creo, apuesto a... La verdad que las redes sociales son una herramienta muy valiosa para eso, para difundir y generar masa de opinión. No necesariamente vos tenés que tener un grupo de WhatsApp de 200 personas o tener, no sé, lo que sea, los Zoom poblados, pero sí que la información vaya calando y que la gente se sensibilice y cuando se le plantee, digamos, la decisión de votar, que es la decisión que nos unifica como ciudadanos, tenga en su cabeza que una prioridad tiene que ser mejor educación para todos. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, en el caso de la red de familias, también, por supuesto, basándonos mucho en datos, pero bueno, todavía no tengo la respuesta. Cada día vamos cambiando la estrategia, seguimos discutiendo. Creemos que por eso está el Departamento de Movilización Social, creemos que no es suficiente, entonces realmente queremos movilizar a más. Por eso un poco también es la idea ir tendiendo puentes y poder vincular a distintas organizaciones, también poder mostrar en este espacio, buenísimo, cómo por ahí hay algunos casos de éxito que se pueden replicar en otro lugar. También pasa que hay jurisdicciones que están mucho más adelantadas que otras, lo que estaba diciendo Nair de Santa Cruz. En Tucumán también pasa, hay muchas diferencias, bueno, lo que decía Ruth, no es lo mismo en las distintas zonas. Así que bueno, todavía seguimos discutiendo las estrategias. Yo creo que seguimos con redes, pero vamos por más. Tengo unas cuantas preguntas, no sé cómo voy de tiempo, porque en realidad me queda traer un tema de ayer, lo que hablaba y que planteaba Mariano, cuando habla de micro o de macro, de cómo ven a las familias o cómo creen que las familias podemos aportar para mejorar la educación actual, ¿no? Estaba esa mirada que hablaban desde seguir vinculándonos en la alianza familia-escuela o el ir un poco más allá a las políticas educativas públicas. ¿Cómo ven eso? Bueno, yo creo que más o menos estuve respondiendo anteriormente. Creo que lo principal en la familia es el apoyo. Y lo que se me vino ahora a la mente es esto en una de unas formaciones que hicimos, fue un video de Cuba, cuando estaban las brigadas educativas en plena guerra, que me hizo llorar, que no me acuerdo cómo es que se llama, pero me acuerdo de esa formación y de cómo chicos de la secundaria dejaban las escuelas para ir a alfabetizar en otros lugares. Que eso es inspirador, que las familias permitan que sus hijos que están capacitados intelectualmente para enseñar a alguien que no sabe, pueda ayudar a otro que no sepa. Porque en ese momento Cuba fue uno de los lugares con menos analfabetismo, gracias a estas brigadas educativas que nacieron en plena revolución cubana. Y eso es algo que a mí me emociona, y que cuando ves esto, qué es lo que quiero con la familia o qué queremos con la familia, creo que involucrarse no solamente en la educación de sus hijos, sino poder ayudar a formar pequeños chicos también, está bueno. Cuando te dice tu hijo, puedo traer un compañero o una compañera a la casa a estudiar, que se pueda decir que sí, participar en la educación de ambos como familia, eso está muy bueno. ¿Cómo participamos las familias en la mejora de la calidad educativa? Bueno, primero creo que es justamente, ¿no?, aunque suene redundante, participando
opinando, dándonos esos espacios donde podamos generar una discusión, un debate primero entre nosotros para ver qué es lo que en realidad creemos y que no sea por ahí la opinión personalizada, por ejemplo, de Soledad Cabral, porque soy la presidenta de la Asociación Civil. Entonces, en primer lugar eso. Luego decir, me parece que las familias tenemos como 3 roles, ¿no?, dentro de la educación de nuestros hijos. Uno que tiene que ver con la familia, el intrínseco, el propio, porque es en definitiva ahí donde nuestros hijos aprenden, no sé, los valores, las primeras normas, las reglas de convivencia. Entonces somos el primer espacio, el primer ámbito educativo, y estos 3 roles que voy a nombrar me parece que también tienen que ser de manera simultánea. Uno ese. El segundo ya cuando el niño entra a la escuela, y es un poco lo que vos decís, esa conexión, y que también se hablaba ayer, ese puente entre escuela y familia, entre docentes y padres, entendiendo que tenemos una misión común, ¿no?, que es educar en la emoción, es crear pensadores, es generarles expectativas de vida, transmitirles que es la educación la herramienta con la que van a salir adelante, con la que van a progresar. Entonces me parece que ese es uno de los desafíos también que también muy bien se planteaba ayer y es el que nosotros también tratamos de transmitir, ¿no? Eso de volver a la alianza, al pacto, al compromiso, a dejar de tirarnos culpas mutuas, porque en realidad el desafío es mucho más grande, nos trasciende, y que es esto del futuro de nuestros hijos, y cuando digo nuestros hijos, volvemos al colectivo, ¿no? Es a los hijos de todos, a todos los niños argentinos y a cada uno en nuestra provincia, a los niños cordobeses en mi caso. Y el tercer rol, que para nosotros no es menor y que estamos trabajando mucho en eso, tiene que ver con la participación organizada de las familias en el ámbito institucional político, si se quiere. Si nosotros hoy preguntamos aquí, seguramente en los talleres lo vamos a poder hacer y contar cada uno su experiencia, ¿cuáles son las deficiencias que vemos en el sistema educativo, que llevan a la desigualdad social, que llevan a la inequidad educativa? Entonces vamos a hablar de la falta de cumplimiento del calendario escolar, vamos a hablar de la falta de presupuesto, vamos a hablar de las deficiencias edilicias, vamos a hablar de la falta de capacitación docente. Perdón, o sea, en realidad, es por los tiempos que te corto. O sea, sabemos que hay 1 millón de desafíos. A lo que voy, ¿vos crees que sí? Que también tenemos que ir a un lugar en las políticas públicas educativas. Claro, con eso cierro la idea. Pero ¿por qué estoy dando esta enumeración, digamos, de deficiencias que todos los vemos a lo largo y a lo ancho del país? Porque donde se discute y donde se resuelve y donde se dan las políticas públicas educativas es en esa mesa institucional. Nosotros en Córdoba, que ayer decían que en algunos lugares hay, en otros no, nosotros en Córdoba contamos con un Consejo Provincial de Educación, está por la Ley de Educación Provincial desde el 2010, donde las familias, tanto representativas de escuelas de gestión estatal como de privada, debieran tener un lugar. Sin embargo, hace 12 años que las familias no son convocadas. Entonces, por ahí, esta experiencia que nosotros tenemos, no la mala de que no somos convocados, sino de que por lo menos existe institucionalmente esa posibilidad de participar, que cada uno pueda replicarlo si la idea de que participar en un lugar institucional es que a lo mejor no lo quiero ocupar yo, a lo mejor no lo quiero ocupar ella, pero va a haber alguna familia que sí lo quiera hacer, porque somos parte de la comunidad educativa y ese es otro concepto que tenemos que creérnosla. Como parte de la comunidad educativa necesitamos, y la educación amerita, que seamos escuchados. Así como se escuchan los docentes, así como se escucha el ministerio, también tienen que estar las universidades, los especialistas, los estudiantes y las familias. Entonces, nosotros sí creemos que estos 3 roles se tienen que dar en simultáneo, cada uno donde se sienta más cómodo. Quizás yo me siento más cómoda desde mi casa, generando valores, enseñando desde otro lugar. Otros se sentirán más cómodos en la cooperadora. Hay ámbitos institucionales en las escuelas, por lo menos en Córdoba, en las escuelas públicas están las cooperadoras, en las privadas existen los delegados, las asambleas, y la parte institucional, que en Córdoba, como digo, legalmente está reconocido, pero en la práctica estamos siendo ignorados. Gracias, Sole. Bueno, yo creo que hay que incidir en las políticas públicas. Me parece complicado el mecanismo formal de cómo representar a las familias, porque las familias es un universo muy heterogéneo. Entonces, para que sea legítima esa representatividad, esa representación, hay que pensarla bien. Yo no lo tengo claro. Ayer se hablaba, por ejemplo, una silla en el Consejo Federal de Educación. Digo, ¿cómo una silla puede representar al universo de las familias? Imposible.
A mí lo que se me ocurre es exigir más transparencia, que, por ejemplo, las reuniones del Consejo Federal de Educación sean públicas, así como se transmiten las de comisión de Cámara de Diputados, por supuesto las sesiones se transmiten las sesiones las plenarias, pero también se transmiten las reuniones de comisión. Digo, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir más transparencia en el espacio donde supuestamente se discuten las políticas públicas. Y digo supuestamente porque yo no tengo idea qué es una reunión del Consejo Federal de Educación, porque no sabemos. No, se reúnen y hablan, pero no sabemos de qué hablan, porque lo único que accedemos como ciudadanos es una gacetilla que dice que estuvieron todos de acuerdo y siempre son las decisiones por unanimidad, pero van pasando reunión tras reunión y no vemos decisiones claras para que mejore la educación. Entonces yo creo que va por ahí, de involucrarnos exigiendo, primero que se cumpla la ley, ¿no? Tenemos una ley del 2006 que tiene varias cosas que no se cumplen, ¿no? Ayer escuchaba a una funcionaria en otro espacio anunciando como grandes medidas de política pública para la educación la entrega de libros y la hora extra. Digo, la hora extra, que es mínimo cumplir con 5 horas, todavía no cumple con lo que pide la ley del 2006. La ley del 2006 ya habla de la jornada extendida, que son 6 horas, bueno. Entonces, exigir que se cumpla la ley que existe, ni siquiera empezar a plantear una reforma con grandes ambiciones, sino que se cumpla lo que ya existe, que tiene buena, la verdad que esa ley tenía buenas cosas, porque está vigente todavía, digo, tiene puntos buenos, pero que no se cumplen, ¿no? Como lo que decías vos recién. Bueno, o incluso entonces, lo que decía Irene ayer, que todavía no llegamos al techo de las posibilidades. Sí. O sea, que dentro de lo que está, o sea, obviamente falta legislar un montón de cosas, pero de lo que está previsto todavía no llegamos a cumplir esas expectativas. Sí. Bueno, largamos con las preguntas. Tengo un montón. Graciela, sos la estrella. Porfa, le puede... Sí, porfa. Perdón, hay muchas para Graciela, porque, bueno, claramente es lo que más nos motiva a los barrios populares, o sea que yo creo que por eso también justifica las preguntas. Vamos con la primera. ¿Cómo sentís que la escuela como institución se involucra en el vínculo con las familias del barrio? Entiendo que muchas familias están en una situación de afectación de adicciones, marginalidad, etcétera. Y creo profundamente en la organización a la que haces referencia. Pero si el compromiso de la escuela lo creo más difícil, cambiar. Bueno. Sin el compromiso de la escuela, sí. Mira, nosotros, es verdad, el tema de mi barrio, como tantos barrios populares, está el tema del consumo y también trabajamos con niños, adolescentes que están en consumo, para que ellos también, o sea, tengan una posibilidad de tener otro futuro. Y en el ámbito institución escolar, la escuela, nos brindó y nos abrió las puertas, que es algo que a mí me emociona, para que los chicos de carpintería que están en consumo puedan ejercer lo que se llama impacto a la comunidad, donde llevaron su trabajo a la escuela, donaron pizarrones que fabricaron ellos y cubos que hicieron pequeñas bibliotecas para la escuela del barrio. Y la verdad que nos recibieron con las puertas abiertas, porque la mayoría de los jóvenes son chicos que crecieron ahí en el barrio y que fueron a esa escuela y que hoy, claro, están... Sí, es muy bueno esto, que le brinden la posibilidad, y es más, hay maestros que ya se están por jubilar y cuando los ven a los chicos que entraron ahí es como, no puedo creer que estés acá, que esto y qué pasó, y esa preocupación de que lo ven ahí cuando saben que ellos salieron en su momento por el tema del consumo. Los espacios como los nuestros que tenemos ahí, nos gustaría que estén en todos los barrios populares, no solamente en mi barrio, sino que haya muchísimos espacios pensados para ellos, porque hay familias que dedican su tiempo al consumo y ellos hoy tienen un espacio donde se sientan a tomar mate, donde comparten
parte, donde tienen otra realidad. Tenemos el apoyo de las familias que no están en consumo y también apoyamos a esos niños. Ahí te cuelo otra pregunta porque está medio relacionada justamente con lo de los padres. Miriam, que pregunta si crees que la mayor participación en la demanda de educación tiene que ver con la alfabetización de los padres y entonces también promover la alfabetizar a los adultos de la familia. ¿Están trabajando con esa línea? Sí está en vista poder, porque como te decía, o sea, el gran inconveniente en la pandemia fue que hay padres que no tienen alfabetización, entonces le costaba poder enseñar a sus hijos porque no tuvieron, o sea, son padres de que vienen de padres que no le pudieron llevar a la escuela o que por X motivo tuvieron que abandonar la escuela para ir a trabajar y no pudieron acceder a la educación y como uno como padre, por más que viva en un barrio humilde, siempre va a desear lo mejor. Y estas familias que no están en consumo sí se unen muchas veces para poder aportar esto, que como el espacio de la Casa de la Mujer y la diversidad, el socio comunitario se llama Luz y Esperanza, pensado por esta misma razón, porque es un espacio que está ubicado en un sector donde se necesita esto, dar luz y esperanza a la gente y a los chicos. Bueno, gracias. Ahora, para vos, Sole, ¿cómo podemos lograr esa participación que ustedes lograron? Creo que necesitamos la referenciación para lograr... la información, perdón, no entiendo la letra. Creo que necesitamos la información para lograr más espacios como el de ustedes. ¿Quién pregunta? Carolina. Es como, digamos, no puedo responder desde el conocimiento ni absoluto, ni tenemos una receta mágica. Esto fue sumamente espontáneo. Así como espontáneamente nos reunimos una esquina en Patio Olmos con unos carteles pidiendo la reapertura de las aulas, como espontáneamente nos aglutinamos en un grupo de WhatsApp. Luego el ir conociéndonos, yo creo que nuestra fortaleza fue esa, porque en cada una de las acciones le pusimos nombre y le pusimos persona. Ah, vos sos. Y eso hizo esa relación personal, que es la que nosotros también pedíamos en el momento de pedir la apertura de las aulas, porque estábamos pidiendo el trato personal, es el que nos hizo fortalecernos, porque conocimos cuáles eran las preocupaciones de cada uno y también, vuelvo a eso, cuáles eran las capacidades. Entonces, cuando hicimos un amparo, reunimos a los abogados que tenían ganas de ponerse a trabajar en eso. Cuando decidimos hacer los carteles, hubo una madre que se ofreció para hacer unas cosas para el auto, unos adhesivos. Digo, y luego conversándolo, porque también fue conversándolo donde decidimos conformar una asociación civil. Con escuelas públicas y privadas, nosotros tenemos esto de red, estos espacios son propicios para eso, ustedes desde Argentinos digo, que han hecho las capacitaciones, que hacen este tipo de encuentros, de conversatorios, donde nos conocemos y donde nos incentivamos, porque yo creo que de acá vamos a salir todos envalentonados, ¿no?, a tratar de cada vez sumar más. Nosotros definimos, por esto de conversarlo, de dialogarlo y de debatirlo, hacer una asociación civil. Eso tampoco, digamos, no es garantía de nada, es la forma que nosotros encontramos. Digamos, cada uno y en su provincia, y por eso también destaco mucho, y lo quería agradecer al principio, no tuvimos momento, este panel que muestra que es federal, porque cada provincia tiene su idiosincrasia, tiene su problemática. Por supuesto que hay un hilo conductor, la educación es un desastre a nivel nacional, pero luego cada provincia tiene cada escuela es un mundo, cada familia es un mundo, imagínense cada provincia. Entonces, la verdad, ojalá tuviera la receta mágica, te la paso así y que lo hagamos así a lo colectivo, pero esa fue nuestra manera. Creemos que vamos por buen camino porque estamos muy incentivados y seguimos trabajando con muchísimo ahínco, muchísima voluntad, y por eso tomamos también con tanta seriedad y con tanta alegría haber sido invitados a compartir esta experiencia acá y también a poder compartir un panel con familias que vienen a contar su experiencia desde otros lugares del país. Y cuando tengamos el momento de los talleres, bueno, eso va a ser mucho más rico porque no se va a dar esta distancia que creo que forma parte porque es un encuentro, pero nada más que eso. Bueno, gracias. Tengo
Tengo una para vos, María José, y después tengo unas cuantas generales, no sé cómo vamos de tiempo, porque la verdad que todos queremos llegar a los talleres. María José, ¿cómo recogen las demandas de los educandos en PO sin llegar a escuchar la casuística de las familias a diario? No sé quién hizo la pregunta, pero... Perdón. No. Por eso estoy preguntando, yo tampoco la termino de entender. La pregunta... No sé quién hizo la pregunta. Los canales para que las casuísticas de que cae el techo, de que una familia no tiene, como en el caso de ellos, una escuela abierta... Bien. La diaria. Para recoger las demandas de... Bien. Las estrategias. Bueno, a veces pasan dos cosas. A veces espontáneamente llegan mensajes a las redes, ya sea, digamos, Twitter, Instagram. Sí, bueno, nosotros manejamos más que nada como canal general, ¿no? De público. Y a veces es una discusión, o sea, una inquietud que surge ya en los grupos de las familias, de las madres y padres que integran padres organizados, que dicen, bueno, che, en mi provincia está pasando esto, en su provincia pasa algo similar, y empezamos a relevar los datos dentro de los grupos, qué información hay, y diseñamos algunas campañas específicas. Por ejemplo, se hizo con el tema de infraestructura escolar, se hizo con, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires trabajó bastante con el tema de ausentismo docente. Bueno, no es una planificación muy, como te diría, profesional, sino que va surgiendo al calor de la coyuntura. Lamentablemente a nosotros nos gustaría focalizar nuestra energía en discutir los problemas de fondo de la educación, o sea, cómo están enseñándoles a los chicos en las aulas para que tengamos resultados tan malos. Y esa discusión, que es la discusión de fondo y es la discusión que nos va a permitir mejorar, no se puede dar sostenidamente porque todos los días o todas las semanas hay un problema básico que estalla, como que en invierno las escuelas cerraban porque no tenían calefacción. Como diría Aquino, lo urgente no da lugar a lo importante. Exactamente. Entonces sí, es muy difícil, pero bueno, es lo que nos toca. Así que ahí estamos. Bueno, acá hay preguntas abiertas para todos. ¿Por qué creen que existiendo tantas ONGs, asociaciones, etcétera, debimos surgir las familias organizándonos para velar el tema de educación, para llevar el tema de la educación a los medios de comunicación, más allá de aún no lograr ponerlo en la agenda política? ¿Y cómo creen que podemos llegar a esto? Carla de Santa Fe. ¿Lo dije bien? Perdón, es que me cuesta entender las letras. Tengan piedad, ¿no? Terminen medio con anteojos. ¿Dónde está Carla? A ver si volvemos a ponernos caras. Creo que básicamente porque no hay un interés sectorial como tienen los gremios, y hablemos de gremio en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿no? Porque no hablamos de los docentes, que nosotros siempre hemos enaltecido la función. Creo que la pandemia también lo que hizo fue eso, demostrar que es un rol que es insustituible. Entonces, hablo del gremio docente o de la parte, de la parte gremial, de la cabeza del gremio, y siempre llevo el ejemplo a Córdoba porque es lo que conocemos. En Córdoba, el gremio cogobierna con el ministerio. Entonces, hay un interés que está difuso difuso entre esas dos partes. Y nosotros venimos con un interés, creo que hasta más loable, más genuino, más sincero, y más fuerte, y más real, más importante, sin lugar a dudas, más importante, que es el bienestar y el futuro de los chicos. Los medios de comunicación, por lo menos, insisto en esto, ¿no? Dentro de nuestra provincia, han sido un gran cómplice de esto de poner el tema en agenda. Nosotros, por suerte, somos referencia y nos preguntan las opiniones en temas que tienen que ver con la educación, y por eso para nosotros es tan importante el ida y vuelta en los grupos de WhatsApp, porque es desde ahí donde sacamos qué opinan las familias, por más de que, por supuesto,
no sean representativos del 100% de la provincia. Los gremios tampoco son representativos del 100% de los docentes. Y así en general. Entonces, creo que poner el tema de la agenda es un gran desafío, o mantenerlo, porque el año que viene, y tampoco seamos ingenuos en esto, la educación es un tema político y el año que viene hay elecciones. Entonces, mantener el tema de la agenda, por lo menos debe presionarlos a que sea un tema de su plataforma. Yo, desde que tengo uso de razón, nunca escuché un candidato a gobernador, por ejemplo, que tenga o que su bandera de campaña sea la educación. Eso es algo que tenemos, y ayer lo decíamos también, como en el inconsciente la educación no junta votos. Bueno, hagamos que esta vez sí lo junte. Bueno, quizás esto es como una novedad de la pandemia. En realidad, el caso de Graciela viene trabajando desde mucho antes, y las organizaciones de los barrios vulnerables trabajan hace un montón. Sí. No, quiero contestar algo más a lo que preguntaba Carla, porque yo sumaría otra faceta a por qué no hubo respuesta. Desde el punto de vista, digamos, más general del lugar que ocupa la niñez y la adolescencia, yo creo que lo que reveló la pandemia es que los valores de la sociedad, y eso atraviesa las ONG, las agencias de defensa de la niñez y demás, somos una sociedad que realmente no defendemos a los niños. Porque cuando hubo que sacrificar a los chicos para cuidar a los adultos, no lo dudamos ni 5 segundos. O sea, los encerramos a los chicos, salían los perros antes que los chicos. Entonces, hay un problema filosófico y ético como sociedad que realmente nos tenemos que interpelar. Yo muchas veces pienso, bueno, la verdad que teníamos que haber reaccionado antes. Nos bancamos muchos meses de los chicos abandonados, digamos, postergados, porque supuestamente eran una amenaza para la salud de los mayores. Y hubo que demostrar que no eran una amenaza, ¿sí? O hubo que esperar, en muchos casos, hasta que no hubo vacuna, no se habilitó la vida plena de los niños. Hubo que demostrar que no eran una amenaza para que recuperen. Yo cada tanto me pregunto, ¿qué pasaba si realmente contagiaban? ¿Los teníamos encerrados 3 años hasta que estábamos todos vacunados y a salvo? Bueno, es un tema que no me parece menor, digamos, replantearnos valores, digamos, éticos de nuestra sociedad, y hablo a todos, no solamente un tema de gobierno y de Estado. Y lo otro que... Claro, la responsabilidad de todos. Y lo otro que quiero agregar, déjame un cochitito. La pandemia fue para todos y había mucho miedo. O sea, no le echamos más culpa. Bueno. Bueno, y no quiero volver a lo de la educación, porque eso quería algo. Creo que también un tema, digamos, ¿por qué realmente no hay decisiones y políticas sostenidas para mejorar la educación? Porque los que tienen que tomar esas decisiones tienen que pagar costos políticos que no están dispuestos a pagar, porque sienten que la educación no les reditúa desde el punto de vista político y electoral. Bueno, y eso vuelve la pelota a nosotros como sociedad, porque nosotros tenemos que demandar mejor educación y realmente comprometer nuestra vocación ciudadana en eso, y no creer que nuestro hijo está salvado y es un problema de los otros, porque eso es lo que aparece en las encuestas, que acaba de salir una, ¿no? Hace poquito. Sí, la encuesta nacional de escuelas. La encuesta nacional es, bueno, mi hijo está bien, sí, la educación del resto es un desastre. Bueno, ese es tremendo, sí, ya lo retomo. Pero siguiendo un poco tu línea, que yo creo que esto sí es importante para todos, más allá del momento de esa indignación que tuvimos, que fue un despertar por indignación y porque uno viene mal pero acostumbrado, sí, yo creo que hay que llamar, bueno, perdón, pero es verdad, yo creo que sí, que es responsabilidad de cada uno, desde el rol que tiene, el periodista de informarlo, nosotros, y ahí me di cuenta que cómo no reaccionamos antes, o sea, cómo me voy a enojar porque no me escuchen si no hablaba. Sí. Sí, es verdad. Lo de Santa Cruz empezó antes, incluso Nati Mora con la Neuquén también se empezó a movilizar antes. Por eso en realidad a mí por eso te digo, en mi caso particular, la pandemia me abrió los ojos. Empecé a vincularme y a conocer gente que venía muy comprometida desde antes. Ahí haciendo un poco el mea culpa de por qué no reaccioné antes y de por qué me voy a enojar cuando no me escuchen si antes no hablaba. O sea, claramente no estamos ocupando ese lugar
que está reservado y somos ciudadanos y tenemos derecho a hablar. Exacto. Y bueno, por eso, sí, porfa. Para aportar eso que decía, y más o menos los comentarios que había, que la educación y el tema de la educación ya venía afectada desde antes. Nosotros en los barrios populares, las escuelas, como bien dijo, tienen las cooperadoras, y si bien hay un sector que es de educación destinado para arreglar las escuelas y poner en condiciones las escuelas, la mayoría de las escuelas públicas dependen muchísimo de la cooperadora. Si bien no es obligatoria y las escuelas públicas no la exigen, nosotros como padre y como familia tenemos un compromiso que es poder aportar eso, porque, por ejemplo, en la escuela donde va mi hija, fuimos participantes de poder poner en condiciones la escuela para nuestros propios hijos. No, pero... Claro, no importa, pero ese compromiso hace es comunidad. Es el compromiso de la familia con la institución, con la escuela, y vemos que los mismos directivos o maestros de la escuela no tienen nada que ver con lo que es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque los directivos de la escuela son los que colaboran con los maestros para reclutar, que viven la diaria. Claro, para educar a nuestros hijos, para juntar la plata de la cooperadora, para usar esa plata para comprar todo lo que hace falta para poner en condiciones el establecimiento, y somos la familia que nos da gusto colaborar con esa maestra, con ese director que está pensando en brindar mejores condiciones a un establecimiento donde van nuestros hijos. Bueno, pero... Claro, pero está bueno, nosotros lo vemos en los barrios populares, está bueno esto de poder participar y poner en condición... Bueno, claro. Eso quería destacar. Más allá de que sabemos todos las falencias del Estado y que está clarísimo la ausencia del Estado, la debilidad del Estado, llámenlo como quieran. Uno de lo que estamos tratando también con este espacio es de generar comunidad, que es lo que ustedes tienen. Independientemente de la obligación que tenga el Estado y de que no la esté cumpliendo, nosotros como padres y como familias también tenemos el compromiso. Entonces, de que lo estén haciendo mejor o peor no implica que nosotros nos podamos desligar. Entonces, acá yo creo que lo que ustedes tienen es una comunidad que funciona. Tanto directivos, hay una alianza. Me encantaría que esto fuera a nivel ya mucho más general. O sea, pero es un poco lo que yo creo que necesitamos cortar con tanto individualismo, ¿no? Y tanto de mirar lo propio. Creo que lo más importante es que me está emocionando mucho cada vez que habla de Graciela, también Soledad, también María José, pero... No, Graciela, te queremos. Es que la familia, creo que todos los problemas sociales nos ha atravesado, está quebrantada, y creo que lo que hoy tenemos que rescatar es eso, recuperar los valores y acoger a las familias y generar estos espacios de diálogo, de difusión, de plantear ideas, sí. de fortalecernos, porque... Ya se viene. Acá hay una que en realidad la leí, pero ya lo tocamos al tema, cuando hablan de qué problemas o qué temas, cómo trabajar y movilizarnos. Esto lo vamos a tratar en el taller, así que la paso. Y acá me queda otra. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: falta de confianza de las familias en las instituciones educativas. La idea de que la escuela estigmatiza con las evaluaciones. El desequilibrio, perdón, no entiendo, de carga horaria entre escuela pública y privada. ¿Cómo recuperar la idea de evaluar el proceso de aprendizaje? Yo creo que esto es más para académicos que para familias y que con la participación. Esa es otra. Yo creo que esa es otra discusión para sí. No, o para la tarde con los ministros, estaría interesante también. Yo sí, nada, apelando. Nada, les dejo un espacio libre si quieren aportar algo más que les haya quedado en el tintero.
No, yo solo saludar, volver a agradecer el espacio a Argentinos por la Educación por haber generado este y tantos otros encuentros en el que nos hemos participado. Decir que como Familias por la Educación Córdoba fue un placer haber compartido el panel con familias de otras provincias, también nos vamos a encontrar en los talleres, y la enorme alegría de vernos acá, de encontrarnos en cada espacio que haya para dialogar, para convencernos, para concientizarnos, para incentivarnos. Y creo que lo importante de hoy, de estos 3 días, va a ser esto, ¿no? Reconocernos, felicitarnos y aplaudirnos entre todos, porque todos estamos haciendo de la educación algo mejor. No, este sí creo que es un importantísimo primer paso. Bueno, que no es primero para muchísimos, ya sabemos, Nair, perdón. No estoy dejando fuera a nadie de los que vienen laburando de antes, pero nada, es importante que estemos acá. Bueno, listo. Yo quiero agradecer por invitarme acá en este lugar. Como madre, como familia de niñas que van a la escuela, yo creo que en estos tiempos no está bueno enfrentar uno contra otros, ni discutir, ni debatir, sino es organizar por algo en común, que es la educación para los niños. Yo apoyo mucho a los maestros y directivos de las mayorías de las escuelas que estamos alrededor en su lucha, porque, o sea, yo como madre también reclamo mi salario digno, porque sé que no me llega al mes. Entonces ellos también tienen derecho a reclamar su salario. Y yo estoy a favor de la educación. No peleo con los profesores ni directivos, sí con un ministerio, un Estado ausente para lo que es la educación, pero no con las personas que están en el lugar trabajando día a día con 20, 30 niños y ese amor, porque he tenido mucha comunicación, mucho trato con todas, no solamente con la maestra de mis hijos, sino con todas las maestras, y le tienen un amor a esos niños, una paciencia, porque hay que tener mucha paciencia y amor para tratar 20, 30 niños cuando en plena pandemia pasábamos unas horas con nuestros hijos y capaz que eran 1 o 2 y estábamos por explotar. Imagínate lo que es trabajar con 20, 30 niños. Entonces yo valoro muchísimo a los maestros y yo los considero como una segunda familia para mis hijos. Y es el mejor espacio donde ellos pueden estar cuando no están en mi casa, educándose. Yo ahora voy a ser un poquito de abogado del diablo. Perdonen. Yo creo que a todos nos resulta fácil empatizar con el que tenemos cerca, entender a las familias, entender al docente que lo ves que está haciendo malabares para que el chico se motive y que está luchando con un montón de carencias, y a todos nos cuesta empatizar ahora que estamos siempre hablando del Estado ausente y nos agarramos contra el funcionario. Nos está por tocar. Ahora vamos a tener el panel con ministros. Les pido que vayamos con mente abierta a escuchar, porque seguramente también tienen muchos desafíos. Quiero decir que no vayamos... A ver, yo entiendo porque la indigna... O sea, uno se siente o decir, infeliz, ¿qué estás haciendo? Mirá lo que está pasando. O sea, bueno, nada. Bueno, no sabemos. Te quiero decir que seguramente, como nosotros tenemos desafíos, a nivel macro seguramente hay un montón de desafíos. Yo le decía que cada familia es un mundo, cada escuela es un mundo, cada localidad es un mundo y cada provincia es un mundo. Imagínense manejar un ministerio. Perdón que saque esto, bueno, pero seamos empáticos en eso. No, bueno, hay docentes buenos y hay funcionarios buenos, así que... no generalicemos, tal cual. Sí, tal cual, o sea, y reconozcamos a los que hacen bien su trabajo, en todos los ámbitos. Y habrá buenos padres y malos padres también. No somos santos por ocupar
puesto de lo que sea. Bueno, no, Claro. no, yo no, agradecer no. Están cumpliendo su rol. Yo creo que hay algo que, ¿no? No, yo creo que al funcionario hay que reconocerlo cuando hace bien su trabajo, pero no es perdón, pero mi postura personal, yo no tengo que agradecer, a mí no me tienen que agradecer porque yo haga bien mi trabajo, digo, a mí, yo creo que hay que reconocerlo, sí, pero no es no es por gratitud lo que hay que... Bueno, es que también tienen que venir y dar, o sea, en realidad los que no vienen hay que señalarlos porque no quieren hablar con la ciudadanía, digamos. Muchos funcionarios cerraron los ministerios literal, pusieron candado y no atendieron las demandas. Bueno, a ver, yo coincido en que siendo un funcionario público tienen que recibir a la gente, pero sabemos que en la realidad no sucede. Así que aprovechemos el espacio, sobre todo los que tienen a sus provincias representadas. O sea, viene... Sí, ya... Sí. Bueno, acá va a haber muchos locales, va a estar la ministra de Santa Fe. Bueno, pero ese ya es el tema que sigue. Nada. Quería solamente eso, tratar de llevar, porque sí nos cuesta, obviamente, nos cuesta mucho más. Uno cuando ve todo lo que no funciona o todo lo que estamos tratando de solventar, surge el enojo, pero bueno, aprovechemos la oportunidad. Listo, muchas gracias. Les vamos a recreo.